Estábamos en el bar celebrando el 22º cumpleaños de Connor cuando el mundo empezó a desmoronarse. Empezó con un detalle absurdamente pequeño. Pedí 2 Blue Moons para nosotros, como siempre, pero él se quitó la rodaja de naranja del borde de su vaso con el ceño fruncido. Bajé la vista hacia la que estaba en mi vaso y pregunté, ¿pasa algo? Su ceño fruncido se transformó momentáneamente en una expresión de disgusto. Odio las naranjas. Qué raro, ya que había sido nuestro ritual desde su 21º cumpleaños, pedir esa marca juntos cuando salíamos al bar porque la fruta es buena. Por lo tanto, esta cerveza es saludable. Pero era su cumpleaños y podía hacer lo que quisiera, así que no pregunté. Rebecca, sin embargo, ya se había tomado unas cuantas. Cortó la conversación del grupo para decir, ¿pero no es la naranja la parte más saludable? Connor negó con la cabeza. Ni hablar. Las naranjas son asquerosas. Al otro lado de la mesa, Dan dijo, las naranjas son geniales, tío. Son el dulce de la naturaleza. Shannon, la hermana mayor de Rebecca, estaba con nosotros esa noche. Replicó, no, la remolacha es un dulce natural. Cuando la miramos con la mirada perdida, preguntó, Doug, ¿conoces la serie de Nickelodeon? Con el perro Pork Chop. Y su mejor amigo Skeeter. A todos en ese mundo les encantaba la remolacha. Cuando apenas recordamos vagamente de qué serie hablaba, se rindió con las manos. Cerca de nosotros, un cliente mayor miraba la televisión sobre la barra. Hizo una mueca de desprecio. Tío, te diré qué le pasa a este país. Son ellos. Señaló la pantalla. Los odio. A su alrededor, los demás clientes vitoreaban, y él sonrió con orgullo. Levantó las manos y dijo, una ronda de chupitos para todo el bar. Yo invito. Y eso era todo lo que realmente recordaba de la primera noche en que todo empezó a complicarse. Después, mis recuerdos se volvieron borrosos y me desperté bajo un rayo de sol infernal con náuseas abrumadoras y un dolor de cabeza terrible. Mi primer acto de fuerza de voluntad fue cerrar las persianas y escondernos del sol monstruoso. Dan estaba en el suelo de mi habitación, debajo de la mesa del ordenador, y Rebecca estaba en el pasillo, envuelta en todas las mantas de la casa. Con alivio, vi que Connor estaba recostado en su cama con varias almohadas que lo mantenían de lado. Un cubo de basura debajo de él estaba lleno hasta la mitad de vómito, y Shannon estaba sentada en un rincón hablando por teléfono. Al verme, me dijo, ¿te duele la cabeza? Bien. Ya es todo tuyo. Me voy a casa a dormir. Me dejaron a cargo del cumpleañero, lo cual, admito, fue mucho más fácil ahora que estaba medio despierto. Lo único que le pregunté durante su estupor fue, ¿de verdad odias las naranjas? Siempre lo he hecho, hombre, se quejó. Y me quedé con la sensación de que nuestro ritual de compañero de piso durante todo el último año había sido una extraña mentira que él ya se había cansado de repetir. Le di vueltas a esa sensación el resto del día. ¿Y si no me consideraba realmente una amiga? ¿Y si solo me estaba siguiendo la corriente porque éramos compañeros de piso? Sentía como si mi posición en el grupo estuviera en peligro, como si mi propia imagen estuviera amenazada. Era una sensación persistente, solitaria y terrible que me mantuvo despierta toda la noche del domingo. El lunes, tomé un café y me senté tristemente frente a la computadora. Era mi primer trabajo después de graduarme, y lo encontraba insatisfactorio. ¿Acaso trabajábamos de verdad? Mientras mis compañeros pasaban la mayor parte del día reunidos alrededor del televisor de la sala de reuniones viendo las noticias, yo solo podía pensar en el asunto de la naranja. Al final de la jornada laboral, decidí ceder. Fui el primero en llegar al bar esa noche, y Dan se sentó a mi lado unos 20 minutos después. Miró mi cerveza negra y dijo, ¿no hay Blue Moon hoy? Odio las naranjas, mentí con una mueca. Para mi sorpresa, dijo, yo también. Eso fue raro. ¿No dijiste que son dulces de la naturaleza? Ni de lejos. Parecía bastante ofendido. Las naranjas son las frutas y verduras con mayor transmisión de enfermedades. Mortificado, pregunté, ¿en serio? Se cruzó de brazos. Sí. Una fruta asquerosa. Esa afirmación fue tan atrevida que dejé la cerveza negra y cogí el teléfono. Después de varias búsquedas, empecé a sentirme muy confundido. Enverdecimiento de los cítricos, cancro de los cítricos, mancha negra de los cítricos, qué asco. Sarna de la naranja dulce. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de estas enfermedades? Las imágenes eran horrorosas.
Ah, pero espera, estas solo afectan a las naranjas y no son peligrosas para los humanos. Dan simplemente se encogió de hombros. La ciencia dice que muchas cosas son seguras, y de repente descubren que no lo son. No voy a comer nada que se parezca a eso. No estaba de acuerdo con él, pero las imágenes seguían inquietándome. Quizás había una razón para evitar las naranjas después de todo. El resto de la pandilla apareció poco después, pero las imágenes perturbadoras nunca abandonaron mi conciencia. Más tarde esa noche, cuando todos bajamos de un Uber frente a mi casa, reíamos y bromeábamos de nuevo como siempre, y yo empezaba a sentirme un poco mejor. La verdad es que le había dado mucha importancia al asunto. No había nada de qué preocuparse. Esta gente no me odiaba en secreto, y yo sí pertenecía a ese lugar. Al otro lado de la calle, un tipo empezó a gritarle furioso a otro. El Uber arrancó, eliminando la barrera entre nuestro grupo y los chicos. Los vimos empujarse, gritarse y luego intercambiar puñetazos. Era un buen barrio de universitarios donde nunca había pasado algo así. ¿En qué estaban pensando? Nos quedamos mirando hasta que nos vieron. De repente, se marcharon y regresaron a sus casas, una al lado de la otra. Eran vecinos. «Qué ridículo», dijo Connor riendo antes de llevarnos adentro. «Tendremos que asegurarnos de no invitarlos la próxima vez que hagamos una fiesta». No parecía estar de ningún modo engañoso ni de mal humor, así que, una vez que estábamos todos sentados alrededor de la mesa de la cocina bebiendo agua, aproveché la oportunidad para preguntarle qué me había estado molestando. «Sí, odio las naranjas», me dijo. «Nunca me pillarás comiéndolas. Son como el mayor portador de enfermedades entre todas las frutas y verduras». «¿Nunca?», bromeé. «¿Y qué hay del último año que recibimos lunas azules?». Ladeó la cabeza. «Nunca pido esa cerveza. Viene con una rodaja de naranja, y odio las naranjas». Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que algo iba muy mal, ya fuera con mi memoria o con el mundo. Ya no sonreía, y dije, «Llevamos tomando esa cerveza cada vez que salimos desde tu cumpleaños el año pasado, cuando a esa chica guapa de esa noche le pareció divertidísimo tu chiste sobre lo saludable». Su expresión se ensombreció. «Eso nunca pasó. No bebo Blue Moon». «Así lo recuerdo», insistí rotundamente. «Entonces tienes la memoria hecha un desastre», replicó, cada vez más furioso. Apretó el puño entre nosotros. «Nunca bebo esa mierda. Nunca lo he hecho. Deja de decir esas tonterías. Las naranjas son asquerosas». Rebecca y Dan nos observaban en un silencio incómodo. Pensé que tenía una última ida y vuelta, dentro de los límites de la cortesía. Decidí aprovecharla. «Dan, ¿recuerdas cuando nos dieron las rodajas de naranja con la cerveza?» Dan se tensó en su silla. «Ay, no me metas en esto. Yo también odio las naranjas, siempre las he odiado. No me juntaría con gente que no las odiara». Lo miré fijamente. «¿Qué? ¿Qué demonios significa eso? ¿Desde cuándo es tan importante?» Me volví hacia Rebecca. «¿Te acuerdas, verdad? De todo ese intercambio con tu hermana sobre naranjas versus remolachas el sábado por la noche». Ella mantuvo sus ojos fijos en el agua y no respondió. Connor se levantó y se me acercó amenazante. «Mira, tío, has sido un buen amigo durante mucho tiempo, pero tendrás que dejar de hacer esto si quieres seguir con nosotros». ¿Hablaba en serio? ¿Cómo era posible? Miré a Rebecca y a Dan, pero ninguno de los dos me miró confundida. «Solo bromeaba», le dije finalmente a Connor. «Ya sabes, me estaba metiendo con ustedes». Su rostro se iluminó de inmediato. «Caramba, me diste en el clavo». «Ah, sí», me reí con él, secretamente aterrorizada. Rebecca y Dan finalmente levantaron la vista, aliviados, y el ambiente volvió de inmediato a la felicidad y la tranquilidad. Me quedé allí, fingiendo estar normal, hasta que todos se fueron a dormir, Rebecca en su habitación de abajo, y Dan y Connor en el pasillo junto a la mía, antes de que por fin tuviera la oportunidad de investigar. Por primera vez en meses, cerré la puerta con llave. El maravilloso ambiente que había empezado en nuestra casa llena de amigos ahora era de miedo y sospecha. Me senté a oscuras frente al ordenador y empecé a buscar respuestas en internet. Había visto suficiente ciencia ficción como para aventurar algunas conjeturas. ¿Estaba en la realidad equivocada? ¿Mi cronología estaba cambiando por alguna razón? No sabía suficientes detalles de historia como para ver si había alguna diferencia en Wikipedia.
No. Esta era mi habitación. Mi tarjeta de crédito funcionaba y mi número de la seguridad social era correcto. Si la realidad o el tiempo hubieran cambiado, aunque fuera mínimamente, esos números generados aleatoriamente habrían sido diferentes. Este era mi mundo, simplemente cambiando por alguna razón. Y debido a ese pequeño e insignificante cambio, mi vida familiar y mi grupo de amigos estaban en peligro. ¿Me estaba volviendo loca? La única conclusión posible era que yo era el problema. Algo fallaba en mi memoria o en mis creencias, lo que me había llevado a un desacuerdo con mis seres queridos. En ese momento, mientras estaba sentado en la oscuridad, oí que la perilla de mi puerta giraba, y no se abría porque la había cerrado con llave. Alguien acaba de intentar entrar en mi habitación. Y algo me decía que no era para acurrucarme. Había sido un intento sutil y sigiloso. Con una corazonada horrorizada, abrí la ventana rápida y silenciosamente y me deslicé hacia la noche. 5 casas más allá, vi un tejado en llamas, la casa de alguien estaba en llamas. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero no podía preocuparme por eso en ese momento. Al mirar por otra ventana, vi una silueta de oscuridad aún mayor moverse cerca de un destello de metal. Alguien acababa de intentar entrar en mi habitación, con un cuchillo. La silueta desapareció en una sombra más profunda, dejándome sin identidad más allá de que debía ser uno de mis compañeros de piso. ¿Cómo demonios había llegado a tal extremo mi afición o aversión por las naranjas? Esto no era normal. Esto no era natural. Agazapado allí afuera en la fría noche, iluminado solo por el incendio de una casa a 5 lotes de distancia, me vi obligado a afrontar la única conclusión posible. Algo sobrenatural estaba sucediendo. En cuanto me planteé esa idea, la oscuridad iluminada por el fuego se sintió de repente mucho menos solitaria. Había ojos sobre mí. Había algo observándome incluso entonces. Me costaba creer que odiar las naranjas fuera el objetivo principal de lo que estuviera sucediendo. Más bien, solo el efecto secundario de una locura que se iba extendiendo lentamente o de algún tipo de posesión. No había nada que hacer en ese momento. No me sentía seguro afuera, pero tampoco en mi habitación. Barricadé la puerta y las ventanas y solo encontré la forma menos satisfactoria de dormir a medias. En esa extraña mezcla de sueños y vigilia, imágenes de fruta enferma torturaban mi conciencia. No pude ver a Rebeca a solas hasta el miércoles. Fue la primera en llegar al bar esa noche, al igual que Dan el lunes, pero parecía incómoda y aprensiva. Después de que mirara por encima del hombro por tercera vez a la entrada del bar, le pregunté en voz baja, ¿tú también tienes miedo? Su mirada lo decía todo. Se mordió el labio, volvió a mirar hacia la puerta y me dijo, deja ya de jugar con las naranjas, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de las naranjas? Pregunté en un susurro. ¿Qué pasa? Medio asustada por mis preguntas, insistió. Dile que odias las naranjas, ¿vale? Dile que odias las naranjas. Deja de preguntar, deja de molestar. Me gusta mi vida. Me caen bien. Me gusta mi casa. Deja de estropearlo todo. Le agarré la mano que yacía sobre la mesa, entre nosotras. Solo quiero entender. ¿De dónde viene este odio a las naranjas? ¿Qué pasa para que nuestras compañeras de piso se comporten así? Finalmente me miró a los ojos y vi en ellos un cansancio inyectado en sangre. Espera, susurré. ¿Tú también has estado durmiendo mal? ¿Tienes pesadillas? Abrió un poco más los ojos. Iba a hablar, pero vio que alguien entraba por la puerta trasera del bar y rápidamente apartó su mano de la mía. Connor se abalanzó sobre mí con bastante fuerza por detrás, pero solo para rodearme los hombros y el cuello con el brazo. ¡Ay, qué están tramando, tortolitos! Él sabía que ya no éramos nada. ¿Cuál era su problema? Siguiendo la señal del terror enmascarado de Rebeca, dije. Solo hablaba de cuánto odiamos las naranjas, hermano. Connor la miró con el cuello. ¿De verdad, Rebeca? Ella no habló. Solo forzó una sonrisa y asintió débilmente. Genial, genial, dijo con auténtico alivio. Me soltó y se sentó entre nosotros. Sabía que ustedes dos cambiarían de opinión. Dan llegó poco después, quejándose de un vendedor de naranjas que había visto en el camino. ¡Qué plaga de enfermedades tan asquerosas! Se estremeció. Miré a Rebeca, pero ella silenciosamente me advirtió que simplemente lo dejara pasar. Y lo hice. Durante la siguiente hora, observé atentamente a Dan y Connor, intentando averiguar qué les pasaba.
No fue hasta que fui a la barra a traernos más bebidas a Rebeca y a mí que vi algo que me heló la sangre. Una chica les tomó una foto a 3 de sus amigas a mi izquierda. El ángulo era tal que mi mesa quedaba al fondo. Mientras esperaba las bebidas, miré su teléfono por casualidad. Mi mesa estaba, efectivamente, al fondo. Estaban Rebeca, Dan y Connor, y alguien más. Solo vi su teléfono por un instante antes de que ella se diera la vuelta, pero estuve lo suficientemente seguro como para darme vuelta disimuladamente y fingir que estaba enviando mensajes de texto mientras apuntaba mi cámara hacia mis amigos. Allí, entre la multitud de clientes del bar, y mostrada solo en una representación entrecortada cuadro por cuadro, estaba la sombra de una persona inclinada cerca del oído de Connor. Mientras miraba mi teléfono paralizado por el terror, esa cabeza sombría se inclinó hacia arriba, como si me mirara con preocupación. En lugar de reaccionar y delatarme, les grité a mis amigos: «¡Hora de la foto!». La silueta giró medio paso y desapareció como si una ráfaga de viento la hubiera disipado de un plumazo. Mis amigos sonrieron e hicieron muecas. El destello irritó a algunos clientes, pero me salí con la mía. Y había algo entre nosotros. Santo Dios, una sombra literal susurrándole a Connor al oído, murmurando palabras insidiosas de odio, sin duda. ¿Pero por qué naranjas? Ese miércoles por la noche, a las 8:42 p.m. un coche desbocado se estrelló contra la fachada del bar, destrozando todas las ventanas y matando a una mujer. Sé la hora exacta porque la policía nos obligó a declarar antes de irnos. Habíamos recorrido todo el bar y solo habíamos visto las consecuencias, pero aún así no pude ayudar mucho. Solo podía pensar en la sombra que nos acechaba. Cuando el Uber llegó a nuestra calle esa noche, observé distraídamente el armazón ennegrecido de la casa que se había incendiado 5 lotes más allá. Seguía ardiendo, y parecía que nadie había venido a apagarlo. De hecho, parecía que no vivía nadie allí. Mirando a izquierda y derecha, noté que la mitad de las casas de nuestra calle no tenían coches en sus entradas. No éramos tan elegantes como para tener garaje. ¿Acaso la sombra acechante ahuyentaba a la gente? ¿Por qué nadie había dicho nada? ¿Se daban cuenta siquiera del cambio de tono en nuestra comunidad? Había sido la mejor época de mi vida hasta que, de repente, los vecinos se peleaban a puñetazos a plena luz del día, mis compañeros de piso habían desarrollado un odio extraño y sin sentido, y las casas se incendiaban sin que nadie llamara a los bomberos. Nos sentamos en silencio alrededor de la mesa de la cocina durante al menos 10 minutos. Conmocionada por el accidente de coche que había matado a alguien al otro lado de la barra, Rebeca finalmente habló. Murmuró: «Yo también odio las naranjas». Dan y Connor se acercaron a ella y la abrazaron fuerte. «No pasa nada. Eres una de nosotros. Siempre estaremos aquí para ti». Mientras la sostenían, me miraron un par de veces, y me uní al grupo para evitar otra pelea. Me pregunté si la sombra estaría allí con nosotros, abrazándonos como nosotros abrazábamos a Rebeca. Incluso sentía que el asunto se me nublaba en la mente. ¿Acaso yo también odiaba las naranjas? Bueno, todos las odiaban. Y esas fotos de naranjas enfermas eran asquerosas. ¿De verdad me habían gustado las rodajas de naranja con mi cerveza todo el año pasado? Si así fuera, podría haber estado terriblemente equivocado. Incluso engañado por los anuncios de cerveza. Esos anuncios nunca decían nada sobre las enfermedades que podían contraer las naranjas. Era extraño, ¿verdad? Era como si no quisieran que lo supiera. Les perjudicaría las ventas si lo supiera. Estos pensamientos me atormentaron esa noche y todo el día siguiente. El jueves en el trabajo, mientras mis compañeros lloraban sin parar en sus cubículos o mantenían conversaciones en voz baja que se interrumpían en cuanto se acercaba un gerente, yo me senté frente a la computadora a investigar sobre posesiones y apariciones paranormales. Una de las cosas que aprendí fue que los seres demoníacos, es decir, entidades de una esfera religiosa de ideas, odiaban los signos de Dios y del bien, y trataban de hacer que aquellos a quienes intentaban poseer destruyeran cruces y derramaran agua bendita y cosas por el estilo. Eso tenía sentido. Pero si el ser que rondaba a mis amigos, mi casa y mi calle no provenía del ámbito religioso, sino quizás de otro espacio, y si las naranjas representaban lo que lo hacía vulnerable, si se trataba de algún tipo de espíritu antinatural, tal vez estaba infundiendo odio hacia las naranjas en mi comunidad porque éstas podían ahuyentarlo. Pero qué locura.
Me reía a carcajadas en mi cubículo mientras asimilaba la idea, y una de mis compañeras, que estaba llorando, me miró como si fuera un monstruo. Ay, lo siento. Le dije, haciendo una mueca incómoda. Solo estaba pensando en otra cosa. Me miró fijamente y se giró en su silla. El jueves por la noche no era una de nuestras noches de bar habituales, así que estaba en casa cuando Shannon, la hermana mayor de Rebecca, pasó por allí. Era por algo trivial, pero al salir, la encontré en el porche. Necesitaba que me tranquilizara. Oye, Shannon, ¿recuerdas aquella conversación sobre naranjas y remolachas el sábado pasado? Ella puso los ojos en blanco. Sí. ¿Qué pasa con eso? Tragué saliva. Así que eso pasó. Sí, y Connor y yo hemos estado bromeando sobre rodajas de naranja durante el último año. Entrecerrando los ojos, dijo. Sí. ¿Por qué? No lo sé, le dije con sinceridad. Estoy empezando a dudar de mi propia realidad. Tenía que asegurarme. Estaba revisando Facebook en su teléfono y me mostró una foto. Mira, son ustedes dos en su 21º cumpleaños el año pasado, cuando yo era la conductora designada, como siempre. En la foto, ambos sosteníamos nuestras cervezas, con las rodajas de naranja a la vista. La chica guapa que había iniciado toda la tradición estaba sentada junto a Connor, tal como la recordaba. Es de verdad. La miré. ¿Qué te parecen las naranjas? Hizo una mueca, pero no de asco. ¿Qué? ¿Por qué? Supongo que saben bien. En serio. ¿Qué opinas de las naranjas, más allá de si te gusta su sabor? Neutral. Respondió. Literalmente me da igual. ¿Por qué alguien tendría una opinión sobre las naranjas a menos que sea, por ejemplo, un botánico, un agricultor o algo así? Ese fue un punto increíble, la verdad. Ojalá lo supiera. Cuando se dio la vuelta para irse, empezamos a oír un alboroto al final de la calle, cerca del campus. Estábamos a solo unas cuadras del campus, y aún lo suficientemente cerca como para que los vendedores ambulantes pasaran por allí a menudo. Cuando vi a un hombre mayor empujando un carrito de naranjas, rodeado por un grupo de compañeros que gritaban groserías, supe exactamente lo que estaba pasando. Y pude ver a Dan y Connor entre ellos. Rebecca salió al porche al oír los gritos violentos, y los tres nos quedamos mirando mientras la turba empujábamos al desafortunado dueño del carrito. Echamos a correr hacia la refriega después de que Dan le diera un puñetazo salvaje, y el hombre cayó. La turba gritaba con furia y sed de sangre, pisoteando en masa cuando llegamos. Pero el dueño del carro estaba bien, aunque conmocionado. La turba estaba pisoteando sus naranjas. Era una versión inquietante y sobrenatural de un asesinato en grupo. Trozos de cáscara de naranja volaban de un lado a otro con la fuerza de los pisotones, y el jugo de fruta salpicaba la ropa por todas partes. La sangre habría sido vomitiva si hubiera sido humana. Así las cosas, todavía me mortificaba lo que estaba sucediendo. Estas personas, mis amigos y vecinos, se habían convertido en animales rabiosos llenos de odio irracional. Shannon me miró confundida y de reojo. Negué con la cabeza. No tenía ni idea. Pero Rebecca, aterrorizada como estaba, decidió unirse. Corrió hacia adelante y empezó a gritar groserías y a pisotear las últimas naranjas mientras los demás empezaban a vitorear. Pronto se darían cuenta de que no nos habíamos unido. Shannon, será mejor que te vayas. Ella siguió mi consejo inmediatamente y comenzó a caminar hacia su auto. Cubierto con la sangre de sus víctimas, Connor me miró con ojos de demonio. ¿Por qué no me ayudas? Llegué demasiado tarde, mentí sin convicción. Dan, con la mirada roja de ira, también me miró fijamente. Queda uno. Extendió los brazos. Que se vayan todos. Señaló hacia abajo. Vamos. Necesitaba ganar tiempo para que Shannon escapara, pero también sabía que tenía que convivir con esa gente y dormir cerca de ella. La idea de esa silueta con el cuchillo no prometía un buen final para quien desafiara al grupo. Podría haber sido la propia sombra la que había cogido el cuchillo, pero también podría no haberlo sido. El dueño del carrito me miró aterrorizado desde la acera mientras me acercaba a su última naranja. Por favor, no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Solo vendo naranjas. Por favor, no. Cerré los ojos y pisoteé. La naranja me salpicó bajo el zapato, y me agarraron por todos lados mientras mis vecinos me abucheaban y vitoreaban. Abrí los ojos y temblé de vergüenza cuando el dueño del carrito se levantó y salió corriendo.
Dan encendió una cerilla y prendió fuego al carrito de madera mientras los demás empezaban a bailar. No tuve más remedio que bailar con ellos. No me soltaban. Me sacudieron, me hicieron cantar con ellos y me pusieron a prueba constantemente para asegurarse de que no fingía. Para superarlo, tuve que convencerme temporalmente de que tenían razón y de que las naranjas eran una abominación. Para superarlo, tuve que renunciar a una parte de mí, y, después, volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté a llorar debajo de la mesa del ordenador. Pero luego me enojé. Me enojé. No iba a dejar que mi comunidad se viera consumida por esta locura. El ente que nos susurraba al oído pagaría caro. Maldita sea, ya no era un niño, y no tenía que aguantarme. Estas personas no eran mis padres. Me subí al coche y conduje por donde se había ido el dueño del carrito. Lo encontré 5 cuadras más allá, desolado, sentado en una parada de autobús. Empezó a entrar en pánico al verme, pero levanté las manos con serenidad y le hice una pregunta que lo cambió de inmediato. No ganaba lo suficiente para ahorrar, pero tenía tarjeta de crédito. Compré todo el resto de su inventario y me lo llevé a casa. Cuando las cajas no cabían, simplemente metí las naranjas en la cajuela y el asiento trasero. Mi auto olería a fruta durante meses, estaba seguro, pero tenía que hacerlo. Cuando Dan llegó a casa esa noche, lo sorprendí detrás de la puerta y le puse un cuchillo en la garganta. Siéntate, le ordené, atándolo a una silla en la cocina. Gritó cuando Connor llegó a casa, pero ya era demasiado tarde. También lo senté en una silla y lo até. Luego, les metí calcetines limpios en la boca para que no le avisaran a Rebecca. No la agarré. No la até. Simplemente sostuve el cuchillo y le dije, siéntate. Ella nerviosamente tomó la tercera silla. Había tirado las naranjas desde mi coche por toda la cocina. Estaban en la mesa, en el suelo y en el fregadero. Cogí una al azar, le quité la piel y se la puse delante a Connor. Cómetela. ¿Por qué no me obligas? Escupió. No lo haré, le dije. Pero tampoco te dejaré levantarte de esta silla hasta que le des un mordisco a una maldita naranja. Son repugnantes. Solíamos comerlos todo el tiempo. Eso no pasó. Sí. Le mostré la foto que tenía en mi teléfono de su cumpleaños del año anterior. Frunció el ceño. ¿Está retocado con Photoshop? Pasó. Le grité en la cara. Cómete la naranja. Apartó la cabeza. Son los mayores portadores de enfermedades entre todos. Sí, ya sé la frase, grité. Está mal. Esas enfermedades no son peligrosas para los humanos, y esta naranja no está enferma. Cómete la naranja. Pero odiamos las naranjas, insistió Connor, indignado. ¿Verdad, chicos? Dan se mordió el calcetín. Connor miró a Rebecca. A punto de llorar, ocultó su rostro y no respondió. Connor pareció más afectado después de eso. Tras tragar saliva, mordió la naranja con cautela. Parpadeó. Oh. Está bien. Dan pareció sorprendido y Rebecca simplemente lloró más fuerte. Le saqué el calcetín de la boca a Dan y le sujeté el otro lado de la naranja. Pruébalo. Si no te gusta, no pasa nada, te dejo ir de todas formas. Solo pruébalo. Al ver a Connor desmoronarse, Dan probó un bocado con vacilación y luego se recostó en la silla. Eso no sabe cómo lo recordaba. Juro que antes tenía un horrible sabor a antiséptico. No, le dije. Nos están jugando la cabeza. Acabamos de atacar a un vendedor ambulante y pisotear sus naranjas porque estamos en un frenesí de odio. ¿Tienes algún sentido para eso, objetivamente? Parpadeando como si despertara de un sueño, Dan empezó a horrorizarse. Dios mío, sí que lo hicimos, ¿verdad? ¿En qué estábamos pensando? Connor me miró con la misma culpa. Ay, tío, se interrumpió al fijar la vista en algo que había detrás de mí. Esa advertencia me dio el tiempo justo para apartarme. El cuchillo se me clavó en el hombro izquierdo, resbalé con naranjas rodantes y caí al suelo sobre una salpicadura de mi propia sangre. Sobre mí, vi un cuchillo que goteaba sangre, y la sombra de un hombre más allá. Sus ojos hundidos estaban rojos. Dan y Connor empezaron a gritar y a forcejear con sus ataduras cuando la sombra se acercó, pero los había atado demasiado bien. Los ojos rojos de la sombra se movieron de mí a sus cuerpos retorciéndose, como si estuviera decidiendo a quién matar primero. ¿Qué quieres? Le grité. ¿Qué carajo quieres? Esos ojos rojos se posaron en mí y parecieron penetrarme el alma.
Un escalofrío siniestro recorrió mis sentidos mientras susurraba. Compra limones. Me quedé mirando. ¿Comprar limones? Dudé. ¿Por qué te importa eso? No, dijo con voz áspera, acercando el cuchillo. Es simplemente lo que mi amo desea. No podía ser tan absurdo, ¿verdad? ¿Acaso alguna empresa de cultivo de limones contrató a un adorador de demonios e invocó una entidad de más allá de nuestro mundo solo por dinero? ¿Acaso trajeron la encarnación del odio entre nosotros solo para ganar dinero? Pero era así de simple. Siempre había sido así de simple. ¿Por qué otra razón alguien haría algo? Se movió para apuñalarme, pero Rebeca saltó contra él, y un fragmento de la sombra se desprendió por donde pasó. Gritó de dolor, soltó el cuchillo ensangrentado y se aferró al agujero que había hecho. La oscuridad se deslizó de sus heridas como arena negra, cayendo de un reloj de arena torcido. Sus ojos rojos brillaron, siseó veneno y desapareció. Se había ido. El demonio que había estado entre nosotros y susurrándonos al oído toda la semana se había ido. Todos nos quedamos congelados en shock durante 30 segundos antes de que Dan reaccionara y dijera en voz alta. ¿Alguien podría desatarme ya, por favor? Lo hicimos y luego me curamos el brazo. Como grupo, no sabíamos qué más hacer, así que fuimos a sentarnos en nuestra mesa habitual en la barra. Era jueves temprano, así que había poca gente. No pedimos Blue Moons, pero no porque odiáramos las naranjas. No, nuestra casa estaba llena de cientos de ellas y el olor sería eterno. No puedo creer que casi nos hizo pasar de amar las naranjas a odiarlas en menos de una semana, murmuró Connor con tristeza, agachado sobre su bebida. Negué con la cabeza. Incluso dudé de mí mismo por un momento. Hice cosas de las que no me siento orgulloso. Dan nos miró. ¿Qué le hizo daño? ¿Por qué un ser hecho de odio fue herido por Rebeca con solo pasar a través de él? Ella me miró. Yo la miré. Ambas volvimos a mirar nuestras cervezas. No solo se había pasado de la raya. Se había lanzado a por mí. Ambas sabíamos la respuesta, pero eso era privado. Cerca de nosotros, un cliente mayor miraba la televisión sobre la barra. Se burló. Tío, te diré lo que le pasa a este país. Odio, los cuatro gritamos al unísono. Saltó de su silla y nos miró. No, le dije con calma y tristeza. Por favor. Simplemente no lo hagas. Nos observó por un momento, luego, sutilmente avergonzado, asintió lentamente y se volvió hacia su bebida.